La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les agradecemos su asistencia y su puntualidad en esta sesión de parte de Hewlett Packard Enterprise, que va a estar a cargo del doctor Carlos Tomé, quien es gerente de preventa en Grupo APSA con el tema de High Performance Computing. Buenos días, doctor Carlos. Sí, muchas gracias, Eirim. Hola, ¿qué tal todos? Buenos días. Antes que nada, hacemos una pequeña aclaración para Eirim, que no sabe que aquí todo el mundo me dice doctor, pero no soy doctor. Soy ingeniero, pero bueno, no pasa nada. Bien, les quiero platicar hoy un poco de un par de sistemas que ha lanzado. Uno lo ha relanzado HP y luego otro es un diseño completamente nuevo, que corresponden a la serie 6000 de la familia de Apolo. Entonces, la idea es hablar del sistema 6000 generación 10 o el Gen 10 y hablar del 6500, que es un sistema completamente nuevo. Entonces, un poquito de esto, sin nada más a manera de introducción, pues vamos a ver qué está pasando en el ámbito de High Performance Computing y por qué se está volviendo interesante para todos nosotros este ambiente de High Performance Computing. Entonces, ¿qué está pasando en general con High Performance Computing? ¿Qué está ofreciendo Hewlett Packard en este mercado? Que es bien interesante. Y bueno, hablamos del Apollo 6000 y después vamos a hablar del 6500. Para presentar así más o menos rápido estas dos nuevas plataformas. Entonces, rápidamente, pues, ¿qué está pasando? Todos sabemos que estamos en el camino hacia la TI híbrida, ¿no? Entonces hemos estado platicando esto desde hace ya varios años. Una parte va a estar en la nube, otra parte va a estar local, pero pues hay cosas que están sucediendo a nivel del centro de datos central o el centro de datos que estamos operando on-site. Normalmente, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos modernizando, estamos especializando y estamos tratando de asegurar y controlar todo lo que tenemos ahí. Ha habido muchos, pues como ustedes bien saben, ha habido muchos ciberataques últimamente y pues estamos pendientes de todo lo que está sucediendo. Pero desde el punto de vista de High Performance Computing, ¿qué estamos haciendo? Estamos modernizando la plataforma. En el caso de cloud, hay pues el tema de la nube híbrida, perdón. Tratamos de operar en forma conjunta la nube pública con la nube híbrida y poder mover las cargas entre los dos ambientes. Y normalmente, pues, buena parte del trabajo que se hace de inteligencia artificial, ¿verdad? Se está haciendo a nivel nube, por ejemplo. Ustedes saben bien que HP compró hace unos años una compañía que se llamaba Nimble, ¿verdad? Ahora pues quedó el producto que se llama Nimble, y Nimble trajo consigo un software muy interesante que se llama Infosight. Infosight lo que hace es analizar todo lo que está sucediendo con todos los equipos Nimble que están conectados en el mundo, ¿verdad? Y lo analiza en una aplicación de nube. Entonces, buena parte de lo que es la inteligencia artificial se está moviendo también a nube. Pero también están sucediendo otras cosas al mismo tiempo. Ya hemos platicado del edge computing o el cómputo en el borde, refiriéndonos más bien, no tanto a los clientes, sino más bien a los servicios que están pegados al IoT industrial, ¿no? En donde en esa zona que no está bien demarcada entre el centro de datos y el piso de manufactura, se produce un montón de información que nos puede ser útil para tomar decisiones apropiadas. Y además, pues también es el otro hecho de los dispositivos móviles, ¿no? En donde también estamos generando una cantidad importante de datos y que no necesariamente tiene que irse hasta el centro de datos o hacia la nube para poder tomar decisiones. Se pueden analizar directamente ahí en el Edge, que es una nueva tendencia importante, ¿verdad? Y bueno, finalmente todo esto nos lleva a que la inteligencia artificial ha estado desarrollándose recientemente, ¿verdad? Y nos está llevando a tener operaciones que están impulsadas o de alguna manera soportadas por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo retomando estos temas? Pues en el tema de la TI híbrida, vemos que según algunos números de HP, 74% de los clientes se están metiendo como digamos, en un viaje o en una estrategia de TI híbrida. ¿Y a qué nos referimos con TI híbrida? Pues que parte de sus sistemas están en la nube y parte de sus sistemas están local. Pero aquí hay una diferencia fundamental. Las aplicaciones nacidas para la nube son esencialmente diferentes. Las aplicaciones nacidas para el centro de datos y no necesariamente se portan igual. Entonces, no es fácil mover una aplicación que nació para el centro de datos hacia la nube y viceversa. No es fácil operar
con la flexibilidad y la presteza que se necesita, una aplicación que nació para la nube en un ambiente tradicional de centro de datos. Entonces, lo que estamos viendo es que tanto el centro de datos como la nube se están transformando para poder dar cabida a todas estas variantes, ¿verdad? Que puede ser inclusive, por ejemplo, no solo una sola nube pública o una sola nube privada, sino también múltiples nubes públicas, o puede ser información de IoT, o puede ser aplicación de software as a service, puede ser muchas cosas, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es que todos los usuarios encuentren la mezcla correcta, qué es lo que deben de poner en dónde para su particular caso, ¿verdad? Entonces, estamos pues en esa transición, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos entonces que se desprende de este nuevo modelo de operación es la gran cantidad de datos que se generan, ¿verdad? Y toda esta gran cantidad de datos pues tienden a saturar los sistemas. Entonces, el reto entonces es convertir esos datos realmente en una visión de negocios, en una posibilidad de aplicarlo, monetizarlo o convertirlo en un negocio, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy en día de datos, pues palidece frente a lo que viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de lo que sería un ambiente tradicional, por ejemplo, aquí hablan en el 2017 la base de datos transaccional de Walmart tenía 40 petabytes. Hoy estamos 3 años después, pues póngase que está en unos 100, 250 petabytes. Sin embargo, pues eso se queda chiquito conforme a otras generaciones de datos, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, ¿verdad? Esto está puesto a mayo de 2016, se producían o se generaron o se subían a la base de datos de Facebook o al repositorio de datos de Facebook cerca de 4 petabytes por día, ¿verdad? Comparado con la base de datos de Walmart, pues esto si lo pones en 10 días, pues ya está del mismo tamaño que lo que era la base de datos de Walmart, ¿verdad? Y todavía esto es casi nada si lo ponen en el contexto de otras tendencias tecnológicas. Por ejemplo, los coches autónomos, que pues siguen siendo todavía medio proyecto, generan alrededor de 40,000 petabytes por día, ¿verdad? Entonces, verdaderamente es una cantidad bestial de información que no tiene mucho sentido poner en ningún lado, sino que hay que tratar de aprovecharla pues, en el hecho o tan pronto como sea posible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, a fin de cuentas, entonces son los retos? Los retos es convertir esos datos en alguna visión de negocios real, ¿verdad? Y de tal manera que esa visión se pueda convertir en una acción y la acción pues realmente la podemos conseguir en una ventaja de negocios, ¿verdad? ¿Qué más? Tratamos de sacar información que nos ayude a aprender de los diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces, y pues millones de fuentes nos van a producir esa información. Imagínense cuántos coches, si se hace realidad el tema de los coches autónomos, que se va a hacer realidad es una cuestión de tiempo, pero pues van a empezar con 3, 5,000, 2,000, y al rato van a ser 100,000 y luego unos cuantos millones, ¿no? Entonces, con esas cantidades de datos, ¿no? Entonces, y bueno, y a fin de cuentas, pues lo que queremos no es sustituir el juicio ni el ejecutar del ser humano, sino quitar las labores menos trascendentales de los humanos y pues pasárselas a las máquinas para que los humanos podamos, a fin de cuentas, hacer cosas de mayor valor, ¿verdad? Y entonces con la ayuda de esta información, ¿no? Entonces, hemos visto que este tipo de información puede mejorar significativamente cómo trabajamos, cómo vivimos y cómo innovamos en cosas como el clima, la energía, la manufactura o las ciencias de la vida. Pero particularmente las ciencias de la vida, pues es un reto súper interesante ahorita que estamos viviendo la pandemia del COVID-19, si lo vemos desde el punto de vista científico. Los científicos chinos se tardaron 9 días en descifrar el código genético del nuevo virus, ¿no? De esta variante de COVID-19. ¿Cómo lo hicieron? Pues lo hicieron con ayuda de centros de cómputo de grandes dimensiones, ¿no? Y entonces están ocupando esta misma tecnología para tratar de producir una vacuna lo más pronto posible. Para que se den una idea, antes de utilizar este tipo de tecnologías, el producir una vacuna típicamente llegaba a 5 o 6 años, a veces 8 o 10 años, ¿no? El hacer pruebas y ver cómo se comporta y todo ese tipo de cosas. Hoy están estimando que podamos tener una vacuna en menos de 18 meses. O sea, reducir el tiempo a una quinta parte de lo que se ocupaba, con anterioridad. Y pues un problema pues, que seguramente todos ustedes conocen, alguna vez oyeron esa idea o esa
esa premisa que dice que el aleteo de una mariposa en Shanghái puede provocar una perturbación en el clima que termine siendo una tormenta en Nueva York, ¿no? Entonces, realmente el análisis del clima y la predicción son los problemas, matemáticamente hablando, más difíciles que se nos presentan porque tiene pues muchísimas variables, y eso quiere decir que para poder modelar un sistema un sistema de clima, pues necesitamos muchísima capacidad de análisis. Todavía al día de hoy, aunque los pronósticos ya son un poquito más certeros, ¿verdad? No vamos más allá de 3 o 4 días en las predicciones. Y no sabemos que pues tenemos siempre un nivel de error importante. Pues la idea es, por ejemplo, poder mejorar significativamente cómo podemos prever qué es lo que va a suceder con el clima, ¿verdad? Y entender cuál es el impacto del cambio climático debido al calentamiento global y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, otros campos como energía, como manufactura. Manufactura es evidente tal vez para todos, ¿verdad? Pero pues, por si no es del todo evidente, saben que trabajamos en automatización desde hace muchos años, ¿verdad? Utilizamos pequeños dispositivos programables que se llaman los PLCs, pero pues eso ha ido creciendo con la incorporación de robots. Los robots generan mucho más información que los PLCs, pero de todas maneras podemos recuperar un montón de información del piso de manufactura y lo podemos incorporar para ser más eficientes y mejores y evitar sobre todo paros de manufactura que son costosísimos, ¿no? Otros usos es en el entender cómo se comportan los productos, por ejemplo, hacer pruebas de vida de los productos para poder rediseñar en donde están los problemas de hacer productos mejores en tiempos de diseño mucho más cortos. En fin, todo este tipo de actividad está apoyado de manera importante en lo que es High Performance Computing. Necesitamos realmente una gran capacidad de procesamiento para poder enfrentar estos problemas. Si no hablamos aquí mucho de investigación pura, pero también en los ambientes de investigación pura, en los ambientes de investigación pura, perdón, en los centros de desarrollo y de investigación de ciencia como tal, pues es donde se usan tal vez las infraestructuras de este tipo más grandes, ¿no? Entonces, no solo es a fin de cuentas monetizarlo, sino también convertirlo en conocimiento puro, ¿no? Entonces, también hay un tema, muchas veces no es evidente cómo va a redituar una inversión de este tipo, ¿no? Entonces aquí HP ha hecho un cálculo para decir, bueno, pues lo que cada dólar que se invierte en infraestructura High Performance Computing, ¿verdad? puede retornar como $463 en promedio en ingresos y 44 en ganancias o en ahorros de costos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si invertimos en infraestructura de High Performance Computing, logramos eficientar esos procesos, acortar esos ciclos de diseño, entender mejor qué está sucediendo, ¿verdad? Ya sea en servicios financieros, en oil and gas, en petróleo y gas, en ciencias de la tierra o de la vida, perdón, en manufactura, podemos realmente mejorar significativamente el performance de la infraestructura que estamos usando y pues disminuir los costos y ahorrar de manera importante, y tener retornos de inversión muy rápidos. No hablaremos mucho del caso del petróleo, pues porque ahorita está un poco deprimido, pero bueno, algún día regresará. Pero en ciencias de la vida, en manufactura, en servicios financieros, pues es evidente que el tener mejores herramientas nos habilita para ser más eficientes, para tener, y sobre todo, pues, generar también nuevas vías de ingreso, porque realmente mucho de lo que se logra en estos días, pues, va apoyado en una infraestructura de cómputo que nos va a permitir llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿qué posición ocupa HP en este mercado de High Performance Computing? Pues ustedes saben que HP, con su línea de servidores Apollo, pues ya era un competidor importante, probablemente en la segunda mitad del Top 500, en donde teníamos una presencia muy importante. Y bueno, pues ahora, ustedes saben, hace un par de años HP adquirió, un poquito más, tal vez 4 años, HP adquirió Silicon Graphics, que era un líder en el high-end, digamos, en las infraestructuras high-end, y mezcló las dos arquitecturas, la de Silicon Graphics con la de HP, en los sistemas Apollo 8000. Y bueno, pues con eso garantizó un lugar más importante del que ya tenía, porque tenía una participación muy importante en la segunda mitad del Top 500, y ahora con esta adquisición de Silicon Graphics, pues se posiciona fuerte en la primera mitad del Top 500, ¿verdad? Entonces, realmente es un competidor muy importante. Aquí hablamos de
los resultados de ingresos en 2018, el market share de HP era del 34.8%. Y bueno, pues aquí ya no aparece, pero en el 2019 HP compró a una compañía muy importante en este mercado que se llama Credit Research. Credit Research es importante porque Credit Research fue tal vez el pionero en supercómputo y empezó diseñando sus propios procesadores, sus propios sistemas, después se volvió incosteable el hacer sistemas con sus propios procesadores, entonces empezó a hacer procesadores comerciales y pues fue de alguna manera el que desarrolló la tecnología que nos permite tener cómputo paralelo masivo en una plataforma de procesamiento. Ustedes recuerdan seguramente el Superdome, el Superdome X y el Superdome Flex. Todas esas arquitecturas vienen de justamente Cray Research, que fue el que las desarrolló inicialmente en la década de los 90, ¿no? Entonces, Cray Research ha seguido siendo un competidor formidable digamos, en el top de los top 500 en las grandes infraestructuras de procesamiento para los grandes proyectos, para las grandes instituciones, por ejemplo, para cosas como, no estoy seguro si les digo lo correcto o no, porque no tengo la referencia a mano, pero para que tengan una idea en qué tipo de ambiente se desarrolla, por ejemplo, hay una agencia de Estados Unidos que se dedica a monitorear y vigilar la operación de las plantas nucleares, y una de las cosas que hace esta agencia es simular qué pasaría en caso de un accidente nuclear en todas las plantas nucleares, alimentando, digamos, estos simuladores con datos reales de las plantas, de manera que pues siempre se pueda tener una detección oportuna de caso de que haya cualquier problema y que se pueda actuar en consecuencia. Entonces, este tipo de infraestructuras pues, son infraestructuras con muchos petaflops, que es como se miden actualmente la capacidad de procesamiento de estas infraestructuras. Normalmente las infraestructuras de cómputo high performance computing o cómputo científico o cómputo de alto rendimiento no se miden en megahertz, ni en ciclos de reloj, ni en cores. Se miden normalmente pues ahora son petaflops, son billones de operaciones de punto flotante por segundo. ¿Y por qué de punto flotante? Porque en este tipo de procesamiento es un poco diferente que el tradicional cómputo comercial, ¿verdad? En el cómputo comercial lo que hacemos es, hacemos transacciones pues, sobre una base de datos, hacemos un query a lo mejor en un data lake, estamos buscando con un sistema de archivos estructurado, buscar no sé, una fotografía o algo que no sean datos estructurados, este tipo de cosas. En cambio, aquí en High Performance Computing de lo que se trata es de hacer operaciones matemáticas para hacer que funcionen modelos. Es decir, un modelo normalmente pues que simula, por ejemplo, imagínense una tubería de gas a alta presión y quiere simular qué sucedería si hay una perturbación como un golpe de ariete dentro del fluido que circula en la tubería, cómo lo afectaría, ¿verdad? En los puntos de temperatura, de presión, en fin, una serie de cosas. Lo que hacemos es simular ese ambiente, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es escribimos un modelo computacional que hace una simulación y pues para ejecutar esa simulación necesitamos millones de cálculos, ¿no? Entonces, este tipo de infraestructura entonces se mide en petaflops, que son billones en español, no en inglés, ¿verdad? Porque son gigas, megas, megas, gigas, teras y petas, ¿verdad? Entonces son 10 a la 12 operaciones por segundo. Entonces, operaciones de punto flotante realmente es una capacidad muy importante. Entonces, hay un montón de proyectos en los que está involucrado HP, como el Blue Brain Project, en una computadora para el Departamento de Energía de Estados Unidos, en fin, y has recibido una serie de reconocimientos y de ¿cómo se llama? De reconocimientos y de premios en esta industria, pues, en donde algo que se reconoce a HP es que está creando valor para los usuarios, es decir, está desarrollando infraestructuras que nos permiten realmente acceder a ese tipo de retos y pues lograrlos, ¿no? Entonces, pensarían a lo mejor ustedes que no hay mucho mercado para eso en México, efectivamente a lo mejor no hay tanto mercado, pero hay instituciones que hacen este tipo de cosas, por ejemplo hay manufactureras de automóviles que hacen simulaciones, que hacen análisis de datos de seguridad, por ejemplo los famosos tests crash dummies, ¿verdad? O crash test dummies, que nos dan información de qué es lo que le sucede a una persona cuando choca en un coche. Ese tipo de cosas se hacen en México. No sé si ustedes lo sabían, pero México es un gran competidor
el mercado de aeronáutica, dado que se fabrican un montón de partes de aviones y helicópteros en México, ¿verdad? Y de turbinas para aviones. Muchas de esas cosas se diseñan, se analizan y se procesan en México. Y pues eso pensando en ejemplos de manufactura, en ejemplos de investigación, pues hay instituciones como el CIMAT, que es el Centro de Investigaciones de Matemáticas en Guanajuato, o está el CIMPESTAB, que es el Centro de Investigaciones Avanzadas del Politécnico, que tiene varias instalaciones a lo largo de la República. Pues toda esta gente procesa grandes cantidades de información, usa este tipo de infraestructuras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el portafolio de HP para High Performance Computing? Bueno, pues habíamos hablado ya de manera más o menos informal de los Apolos, ¿verdad? Tenemos la familia 8000, que son infraestructuras para capacidades de procesamiento de muchos petaflops, ¿verdad? Normalmente son enfriadas por agua, no son enfriadas por aire, y pues nos permiten construir clústeres de miles de nodos, ¿verdad? Entonces es una infraestructura interesante, el Apolo 8000, que si se fijan, aquí aparecen las dos marcas, HPE y Silicon Graphics, ¿verdad? Es HP SGI. El 8600 es una arquitectura, pues de alguna manera, que sacó lo mejor de las dos familias y está ahí presente, ¿no? Tenemos también la familia HPC Apolo 6000. Aquí está el 6000 generación 10, que es una especie de infraestructura de Blades, pero de High Performance Computing. Y tenemos el entry level, que es el Apolo 2000 generación 10. Digamos, no es un servidorcito, realmente es un enclosure chiquito de cuatro bahías, en las cuales se pueden poner cuatro nodos independientes con hasta 2 procesadores cada nodo, o se pueden poner nodos de doble altura con una aceleración gráfica, con GPUs. Tenemos la manera pues probablemente más barata para entrar al mundo de High Performance Computing, y la ventaja de esto pues es que es una arquitectura escalable. Una de las características fundamentales o importantes de High Performance Computing es que no ocupa normalmente máquinas de muchísimos procesadores, sino como se pueden, normalmente las tareas de High Performance Computing se pueden paralelizar, ocupan muchos nodos en paralelo. Entonces, para que se den una idea, como les decía, un equipo Apolo 8000, pues están hablando de pues uno chiquito, a lo mejor de 300, 500 nodos, pero fácilmente puede subir a 3, 4 mil nodos. A cada nodo es un pequeño procesador que puede tener uno o dos normalmente sockets, o puede tener inclusive uno o varios tarjetas aceleradoras gráficas. Ahorita vamos a platicar un poco de los aceleradores gráficos, ¿no? Pero bueno, entonces la ventaja, por ejemplo, les decía yo del Apolo 2000, es que podemos empezar desde muy chiquitito, un sistema súper sencillito, y que puede escalar, ¿ok? Escalar de manera importante. Se pueden armar ambientes 200, 300, 500 nodos con esta arquitectura. Normalmente la comunicación que ocupan entre ellos son conexiones InfiniBand, que tiene la ventaja de que, además de que es un protocolo de ancho de banda, es un protocolo ligero que permite el movimiento masivo de datos. Entonces, es importante esta característica del cómputo científico, ¿verdad? O del High Performance Computing. Bueno, esto es, digamos, lo que es supercómputo enterprise o comercial, ¿verdad? Esa familia está enfocada en este cómputo. En Edge, ya conocen ustedes Edge Computing, es la posibilidad, habíamos platicado, de recoger datos típicamente del IoT industrial o del IoT en general, recoger datos y poderlos procesar en el Edge directamente sin necesidad de transportar toda esa cantidad de datos al centro de cómputo, sino tal vez pasar ya la información medianamente digerida. Aquí tenemos toda la familia de los Edge9, pero la que es un modelo HPC es precisamente el Edge 4000, que es un enclosure que nos permite tener hasta 4 nodos dentro del mismo, ¿verdad? Tenemos también otras categorías de Apolos, que son categorías emergentes, son categorías que apenas están agarrando vuelo. El Apolo 6500 es una plataforma bien interesante, vamos a platicar de ella, que plantea una modalidad diferente de hacer High Performance Computing a través de la utilización masiva de GPUs, ¿verdad? El Apolo 70 es un pequeño clúster con procesadores ARM, que son procesadores pues, típicamente de celular, lo cual nos permite tener una cantidad muy grande de nodos. Es la misma tecnología que se desarrolló para el Moonshot, que seguramente ustedes han conocido, ¿verdad? El Apolo 35 es una infraestructura basada en procesadores AMD, no en procesadores Intel.
¿verdad? Y en general, pues estas son las clases que están emergiendo, son los nuevos tipos, ¿verdad? En lo que es procesamiento en memoria, tenemos al SuperDOM Flex, ¿verdad? Es que también es un híbrido entre dos arquitecturas, entre lo que era el sistema 35 de Silicon Graphics y lo que era el SuperDOM X en HP. A fin de cuentas, pues, los dos yo les digo, me gusta decirles que son nietos del mismo abuelo, los dos venían de la tecnología Cray, nada más que pues se habían desarrollado un poco diferente, pues eso hizo fácil el poderlos juntar. ¿Qué es lo que tenía el SuperDOM? Vamos, ¿qué es lo que tenía el sistema 35 de Silicon Graphics que no tenía el SuperDOM X? La escalabilidad y la modularidad, digamos, el sistema de, perdón, aquí esto, déjame sacar esto, okay. El sistema de, perdón, déjame regreso tantito acá, el sistema de SuperDOM Flex, ¿verdad? Les decía yo, es un híbrido entre las dos familias, lo que era el Silicon Graphics y lo que era el Apollo. Perdón, el SuperDOM X lo que tenía era una arquitectura de blades, ¿verdad? O de navajas, que nos permitía hacer reconfiguración de particiones en forma dinámica, pero particiones físicas, no particiones virtuales, ¿verdad? Entonces podemos tener varios servidores físicos formados de diferentes combinaciones de las tarjetas, ¿verdad? Y el SuperDOM, y la infraestructura del equipo 35 de Silicon Graphics, lo que tenía era un sistema modular que se armaba a partir de pequeños chasis de 4 sockets para llegar hasta 32 sockets. En el SuperDOM X llegamos a 16, en el sistema de Silicon Graphics llegamos a 32 sockets, pues se combinaron las dos cosas, entonces ahora tenemos un sistema modular que llega hasta 32 sockets, pero que también permite el particionamiento físico, que digamos es la mezcla de los dos. Se le considera parte del portafolio de High Performance Computing para las aplicaciones que requieren una modalidad que es scaling up y no scaling out. Déjenme me explico un poco. En el caso del scaling up, se trata de tener un solo servidor que va creciendo y se puede manejar una sola tarea que necesita de muchos procesadores, ¿verdad? No son muchas tareas en paralelo, sino una sola tarea que necesita gran capacidad de procesamiento, que es diferente de lo que veíamos acá en los 8000 o los 6000, que son como pequeños módulos de 1 o 2 sockets, ¿verdad? Pero que se pueden hacer miles en un clúster, ¿no? Entonces es un ambiente diferente. Luego tenemos también parte del portafolio de Apollo en lo que es almacenamiento, y almacenamiento en el High Performance Computing es un almacenamiento un poco diferente de lo que se maneja en los ambientes comerciales. ¿Cómo es el almacenamiento de High Performance Computing? Pues imagínense ustedes que de repente 800 o 1000 nodos, ¿verdad? Necesitan acceder a un dataset, porque lo que estamos haciendo es que estamos repartiendo pequeñas tareas entre un montón de nodos, ¿verdad? De una tarea grande. Vamos a poner un ejemplo, el rendering, que yo no sé si está familiar o no, pero imagínense, el rendering se trata de producir una imagen, 2D o 3D, o producir un volumen, o hacer un análisis de volumen o de masa o de cualquier cosa de este estilo, pero lo que vamos a hacer es tratar de recrear lo que sería un modelo físico de dos o de 3 dimensiones. Entonces, imagínense ustedes que vamos a modelar, yo no sé, la estructura de un puente, ¿verdad? Uno de los pilares que tienen un puente, que es una estructura de concreto. Entonces, necesito hacer un análisis de elemento finito tridimensional y pues para eso necesito un montón de datos que puedo repartir en pequeñas tareas. Lo que hace el análisis de elemento finito es que divide el problema completo de analizar estructuralmente cómo se comportaría un pilar de este tipo bajo condiciones de carga, y lo divide en pequeños problemitas o en pequeños pedacitos, de manera que analiza pedacitos de ese pilar por separado, y cada uno de estos pequeños análisis lo puede hacer un procesador independiente. Entonces podemos dividir la tarea de analizar la resistencia estructural del pilar, la podemos repartir en 2, 300, 500, 1000 tareas separadas que las operamos en ambientes, digamos, en servidores separados. Sin embargo, cada uno de esos servidores debe tener la posibilidad de acceder a la información que necesita para procesar y después depositar el resultado de su procesamiento en ese ambiente. Y eso, pues, aunque no sea evidente, pues eso genera un tráfico muy importante hacia el almacenamiento. Para que se den ustedes una idea, la capacidad de los sistemas de almacenamiento de High Performance Computing no se miden en gigabits por segundo, sino en gigabytes por segundo. Entonces, déjenme traducirles un poquito para que se den una idea. Un ambiente por ejemplo, un Fiber Channel de 16 o 32 gigabits por segundo, vamos a decir 32 gigabits por segundo aritméticamente correspondería a 4 gigabytes por segundo, ¿verdad?
no es exactamente correspondiente, pero más o menos, ¿no? Si son 32 gigabits, pues un byte lo conforman 8 bits, vamos a suponer que eso sería, pues dividirlo entre 4 y nos daría espero dividirlo entre 8 y nos daría la cantidad de gigabytes por segundo. Entonces 32 entre 8 nos da 4 gigabytes por segundo, que es una aproximación no muy lejana, ¿no? Pero bueno, en los ambientes por ejemplo, de cómputo científico, pues 4000 gigabytes por segundo es apenas un sistema entry level, ¿no? Hay ambientes que requieren 30, 40, 50 gigabytes por segundo de throughput para poderle dar batalla a los 500, 800 o 1000 o 2000 nodos que están accediendo a ese dataset. Entonces, es un reto importante. Entonces, hay reto de dos tipos, digamos, en el ambiente de High Performance Computing. Uno es de capacidad, tal cual, qué tantos datos puedo guardar, y el otro es de velocidad, qué tan rápido puedo transferir datos. Y pues para eso hay sistemas como Lustre o como algunas otras arquitecturas específicas para este tipo de ambientes. Y finalmente, bueno, pues en el término de lo que es las redes que se necesitan para estos ambientes, pues tenemos redes un poquito diferentes. Por ejemplo, mucho de la comunicación entre nodos no se hace usando la típica red Ethernet. Les decía yo, porque pues, necesitamos una red de mayor throughput, entonces típicamente usamos InfiniBand. InfiniBand actualmente está en 100 megabits por segundo, nada más que el stack de direccionamiento es un poco más ligero que el de Ethernet, y el manejo de los paquetes también es un poco diferente, lo cual nos permite tener mayor throughput. Entonces, el único realmente competidor para InfiniBand ha sido una nueva arquitectura que propuso Intel, que se llama Omnipath, que normalmente tiene throughputs similares a los que tiene InfiniBand, ¿no? Pero Omnipath es una arquitectura relativamente nueva, así es que tiene pues también relativamente pocos adeptos. Sin embargo, pues ahí está compitiendo, ¿no? Y bueno, y en términos de software, pues hay software especializado, ¿no? Por ejemplo, HP ofrece una suite que se llama el Performance Cluster Manager. El Performance Cluster Manager te permite administrar un clúster de muchos nodos para High Performance Computing con un almacenamiento de alta velocidad, ¿no? Y bueno, pues, y sobre esto, pues corren cosas interesantes que sería, pues ahora sí, llegando a la utilización a lo mejor más mundana de esta información, pues el software de inteligencia artificial como el de NVIDIA o el Easy Setup, o es el de Bright Computing, perdóname, la distribución de software de Deep Learning, ¿no? Entonces, retomando así muy rápidamente el tema de la inteligencia artificial, acuérdense que los sistemas de inteligencia artificial son sistemas que tratan de imitar la manera en la que funciona el cerebro humano. Y los sistemas de inteligencia artificial tienen dos fases, ¿no? La primera fase se llama el entrenamiento, en donde el sistema aprende, y la segunda fase se llama, pues ahora sí, la fase de decisiones o la fase de operación, en donde ejecuta lo que ya aprendió y, sin embargo, pues no detiene la operación de aprendizaje, ¿verdad? Siempre sigue aprendiendo. Entonces, por ejemplo, en este ámbito, hablando de un software, de un ejemplo que funciona así, sería el caso del InfoSight de HP. ¿Verdad? El InfoSight lo que hace es que está continuamente monitoreando miles de sistemas a nivel en todo el mundo y está sabiendo exactamente qué es lo que le sucede en todo tiempo, y entonces además recibe datos de cuáles son los fenómenos relacionados con esta infraestructura, ¿no? Entonces, no solo analiza, pues no solo recibe el dato de que, oye, ¿sabes qué? Pues tuve un problema de sincronización, o tuve un problema a la hora de bajar o actualizar un driver, o tuve un problema, se me cayeron datos en una transferencia, en fin, todo este tipo de cosas, sino también tiene información del contexto, ¿verdad? Ok, tú eres un Nimble, ¿verdad? Pero eres un Nimble del cual tengo información, sé que eres un Nimble, pero que está trabajando con infraestructura Linux, ¿verdad? O con infraestructura Windows, o con infraestructura virtualizada, en donde tus ambientes pues tienen estas versiones de drivers, eres de tal marca, eres el hardware al que estás conectado, al servidor al que estás conectado es tal, tiene este tipo de tarjeta controladora que tiene este nivel de firmware, y el sistema operativo de la máquina a la que estás conectado es con tal revisión, sus versiones de firmware, etcétera. Entonces, el InfoSight está al tanto no solo del problema, digamos, que sucedió, sino de todo el contexto en el que sucedió el problema. Y entonces eso nos permite ser pues mucho más proactivos. Por ejemplo, imagínense ustedes que hay una incompatibilidad de una versión de Red Hat 7.5, ¿verdad? Con el driver específico de la tarjeta P
408i, ¿verdad? En la revisión, vamos a inventar un número porque no me sé las revisiones, pero que sea la 3.7.22, ¿no? Y entonces ya sucedió en 5 o 7 puntos alrededor del mundo. Entonces, cuando tú pretendes instalar esa revisión de firmware junto con el sistema operativo 7.5 de Red Hat, rápidamente el sistema te avisa y te dice, vas a tener problemas si haces eso, entonces mejor no lo hagas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te puede ayudar, digamos, a tener mejor disponibilidad de tener, digamos, una operación mejor y más eficiente, ¿verdad? Pero esto pues, realmente es una aplicación de inteligencia artificial que está continuamente captando datos de todo el mundo y está aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen normalmente los softwares de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, aprenden y actúan en consecuencia. Entonces, bien, vamos entonces a platicar un poquito del sistema Apollo 6000 generación 10. El Apollo 6000 es un sistema que ya tiene probablemente unos 8 o 10 años en el mercado. Es una arquitectura de High Performance Computing de blades o de tarjetas de navajas. Entonces, quieran ver lo que tienen un enclosure que les permite tener pues ciertas ventajas, ¿no? Como en su momento, seguramente muchos de ustedes lo vivieron con los comerciales, pues el High Performance Computing también tiene ventajas, ¿no? Entonces, está construido específicamente para ambientes de High Performance Computing en lugares en donde nos hace falta ser muy compactos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene este sistema? Bueno, nos va a entregar mayor performance, nos va a permitir llegar a tanto más rápido y tener un mejor ROI. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Es un enclosure, ¿verdad? Que tiene una especie de blades. Entonces, este tipo de blades son pequeños servidores que tienen normalmente 2 sockets, tienen una buena cantidad de memoria, ¿verdad? Y tienen disco propio. ¿Qué es la diferencia contra la versión anterior? Pues tenemos CPUs más rápidos, tenemos mejoras importantes en la latencia. La latencia es un factor súper crítico en los ambientes de High Performance Computing porque acuérdense que la latencia es el tiempo de acceso a los datos. Entonces, en la medida que tengamos una latencia menor, todo eso va a acelerar el procesamiento de High Performance Computing. Es súper, súper crítico. Entonces, importante, está preparado para NVMe, en NVMe, que seguramente ustedes ya conocen. Acuérdense que NVMe es un nuevo tipo de controlador de discos que se desarrolló específicamente para discos de estado sólido. Acuérdense que los controladores de discos de estado sólido anteriores, pues a fin de cuentas no dejan de ser un SCSI, y el SCSI es un software que se desarrolló, o un controlador que se desarrolló para manejar discos giratorios, pero pues los discos de estado sólido, pues realmente ni son discos ni son giratorios, ¿no? Realmente son arreglos de memoria no volátil, entonces el método de acceso de los ambientes, digamos, heredados o legacy, ¿verdad? Que serían los ambientes SAS, que es donde normalmente, o SAS o SATA, cualquiera de los dos, donde conectamos un disco de estado sólido, pues la gran ventaja que tiene el disco de estado sólido contra respecto a un disco giratorio es pues que no hay tiempo de acceso, ¿verdad? No hay que esperar a que el disco gire, que se tarde 3, 4, 5 milisegundos en llegar a donde empiezan los datos para poder empezar a leer. Normalmente las latencias de los discos de estado sólido se miden en microsegundos, ¿no? O en storage class memory se pueden bajar aún más, pero hablando de discos de estado sólido, se miden les decía yo, en los giratorios en milisegundos, normalmente en estado sólido en microsegundos. Entonces, lo que hace diametralmente diferente el rendimiento de un disco de estado sólido no es el performance en términos de la transferencia de datos, sino en la latencia. Y cuando tenemos que ir muchas veces al disco, por, digamos, grupos de datos relativamente pequeños, pues se vuelve un parámetro súper crítico. Entonces, NVMe se vuelve un valor importantísimo que nos permite tener mucho mejor performance. Otra parte importante es la aceleración de las aplicaciones, que se hace a través de estos realmente son softwares, ¿no? Dos piezas de software. Uno es el Intelligent System Tuning, que te permite optimizar la manera como se mueven los datos dentro del sistema, y el Message Passing Interface de HPE, que nos permite agilizar la comunicación entre los nodos, ¿no? Y bueno, finalmente, pues el performance, podemos hablar aquí dice, a través del Cluster Management Utility, podemos mejorar o balancear o hacer que el performance el grupo de todos los, digamos, los servidores que están en el enclosure, pues sea mejor, ¿no? Entonces, eso es a grosso modo, ¿no? Entonces,
Apollo Platform Manager es una plataforma de administración para Apollo, para Moonshot, ¿verdad? Que nos va a permitir, es diferente del Cluster Manager, ¿verdad? Esto es una plataforma de administración más básica que nos permite bajar el downtime, mejorar el consumo de energía, mejorar el manejo o la administración de los servidores y del clúster. Esto es a través de la hilo, esto es la administración del hardware, digamos, a bajo nivel. No se refiere a cómo se mueven los datos a través de los datapads dentro de la arquitectura del clúster, sino más bien cómo controlamos cada uno de los pedazos de hardware que integran, esta infraestructura, ¿no? Entonces, tenemos una solución, pues algo así como el ILO Advanced, ¿no? Y OneView, pues, pero algo dedicado específicamente para High Performance Computing. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tiene el Apollo 6000? Pues se puede desplegar muy rápido, es fácil de administrar, reduce el riesgo porque es una infraestructura altamente disponible porque tiene redundancia en los componentes de infraestructura de los servidores, como eran los enclosures de Blades de comerciales, ¿verdad? Pues sabíamos que teníamos, las fuentes eran 2N, teníamos 2 canales de comunicación, este tipo de cosas que nos daban esa resiliencia, pues también lo tenemos aquí en este tipo de enclosures, ¿verdad? Y nos permiten administrarlos por relativamente fácil, ¿no? Entonces, si es con software de administración integrado, entonces realmente es más fácil hacer el despliegue de este tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, algo que es importante es la densidad, ¿verdad? Tenemos mayor densidad en este tipo de infraestructura. Por ejemplo, aquí vemos que podemos llegar en un espacio de 36 unidades de rack, podemos llegar a 72 nodos, ¿verdad? Entonces son 24 nodos por cada enclosure, ¿verdad? Y son 12 U's tiene el enclosure, por 3 enclosures, pues podemos llegar a 72 nodos en un espacio muy reducido. Es para que lo tomen así como facilito, pues son 2 nodos por unidad de rack, ¿no? Entonces, es la misma densidad que tenemos con el Apollo 2000, pero el Apollo 2000 no es un enclosure tan grande, son una serie de enclosures chiquitos. Entonces, tenemos la misma densidad del Apollo 2000, que es muy buena, pero a nivel de un enclosure más grande y más fácil de administrar. Siempre acuérdense que es más fácil de administrar un enclosure más grande porque tienes la infraestructura para mayor número de nodos, entonces son menos número de chasis que tienes que administrar. Entonces, bien, a grosso modo, ¿cómo se ve? Bueno, pues es tecnología que estamos hablando, pues en términos de lo que se mide en los sistemas de High Performance Computing, se miden, les decía yo, en teraflops, ¿verdad? Entonces, hablando de lo que podemos poner, los digamos, 3 enclosures con los 24 nodos por enclosure, ¿verdad? Podemos llegar a 323 teraflops por rack. ¿Cómo se miden los teraflops? Hay 2 mediciones de teraflops, hay una teórica y hay una de benchmark. La de benchmark se llaman del impact, y eso es un benchmark que se corre, pero normalmente como prácticamente todos los sistemas de High Performance Computing ya se volvieron para efectos prácticos arquitectura x86, pues realmente ahora la mayor parte de las referencias son al performance teórico, y el performance teórico se consigue multiplicando la frecuencia de reloj de cada procesador por la superescalaridad, es decir, el número digamos, de transacciones o de operaciones que se pueden realizar en paralelo. Normalmente, ahorita estamos en los procesadores Intel actuales, estamos en una superescalaridad de 8, es decir, podríamos hacer hasta 8 operaciones en paralelo, entonces se multiplican, les decía yo, la velocidad de reloj por el número de operaciones en paralelo por el número de cores disponibles, y eso pues nos da los teraflops teóricos, ¿no? Entonces aquí estamos hablando, entonces con procesadores Intel escalables de 28 cores, 2.5 GHz, ¿verdad? Entonces esto es una mejora del 19% con respecto a la generación anterior de los procesadores Intel, ¿no? Entonces, mejoras importantes a nivel de la escalabilidad del rack, y pues como ya habíamos platicado todo esto, pues está diseñado y construido específicamente para High Performance Computing, ¿no? Entonces, ¿qué más de características importantes? Pues el sistema, ya habíamos dicho, bueno, dijimos realmente que el Apollo 8000 es el único que se ha enfriado por agua, entonces este es enfriado por aire, ¿verdad? Todos los nodos son accesibles por el frente, y pues está completamente integrado, es decir, todas las fuentes, tenemos una cantidad de fuentes que son comunes, ¿verdad? Y podemos conectarlos ya sea por OmniPath o por EDR en un fábrica atrás, y tenemos switches 10 gigabit que pueden, bueno, puede ser switches 10 gigabit o podemos hacer conexiones pass-through, es decir, podemos conectar directamente
algo como lo que conectamos también los ciclos de Blade. Si se acuerdan, había siempre un módulo de pass-through que lo que hace es que nos remapea los puertos de cada uno de los servidores hacia afuera. Entonces, InfiniBand u Omnipath, cualquiera de los dos para High Performance Computing, ¿no? Entonces, este es como se ve a grosso modo el enclosure. Dice aquí el espacio para los PCIs. Estos son las bahías para los switches, la de aquí en el centro, ¿verdad? Que pueden ser ya sea InfiniBand o Omnipath, y los switches Ethernet que normalmente pues, se usan para administración y para otro tipo de datos, ¿no? No para las comunicaciones dentro del clúster o entre los nodos del clúster, sino para, por ejemplo, para la captura de datos, a lo mejor, no para lo que es propiamente hecho procesamiento, ¿no? Entonces, este es a grosso modo en términos de recursos. El Apollo 6000 tiene su propio site, ¿verdad? Entonces pueden ir directamente a buscar dentro del Partner Portal o dentro de la página de HP, el site de los Apollos 6000, ¿verdad? O en Production Solutions nada tienen información, y pues aquí están los contactos para más información. Si se enfrentan a un proyecto de High Performance Computing, no hay tantos proyectos de esos en México, hay relativamente poco know-how, pero nuestro grupo de preventa de México, hay gente que ha estado trabajando ese tipo de proyectos, ¿no? Está por ahí Marco Fuentes, está José Luis Sánchez, que han estado trabajando ese tipo de proyectos. Entonces se pueden contactar con ellos y pues siempre pueden conectar con el resto del equipo, ¿no? De nivel Latinoamérica, pero a nivel Américas está MJ Robinson, que es ya un viejo conocido en el ambiente HP. Entonces, esto es a grosso modo entonces el Apollo 6000. Déjenme platicarles ahora del Apollo 6500, que es una arquitectura bien interesante. Pues un poquito, es bastante diferente de lo que es el Apollo 6000. El Apollo 6500 es un producto que está pensado para ambientes que necesitan procesamiento con GPUs. Y vamos a platicar un poquito de qué es esto de los procesamientos con GPUs. Ustedes saben que existen en el mercado los aceleradores gráficos, ¿no? Los aceleradores gráficos sirven para hacer rendering de alta velocidad. En este caso, hablando específicamente del dibujo de cosas en la pantalla, ¿no? Lo que se dibuja puede estar en 2D o en 3D, es decir, puede ser un dibujo plano, puede ser un dibujo en 3 dimensiones, y los dibujos en 3 dimensiones pueden ser de superficies o de volúmenes, ¿verdad? Entonces, pero pues para que se den una idea de cómo funciona todo esto, imagínense que si yo quiero dibujar una superficie, imagínense una esfera, por ejemplo, lo que voy a hacer voy a tener un software que me va a permitir calcular cómo se ve cada uno de los puntos que voy a dibujar de la esfera. Okay. Nada más que, pues, para que se den una idea, pues, una pantalla normal de, pues, no sé, 2000 y pico de píxeles horizontales por 1000 y pico, ¿verdad? Estamos hablando de unos 3, 4 millones de píxeles. Hay que calcular cómo se vería cada uno de los puntos de esa esfera en toda la pantalla, y si tienen algo de background, pues calcular cómo se ve cada uno de esos backgrounds. Y este es un cálculo vectorial. Esto se define como un vector, en donde, imagínense, para una esfera, que es un problema relativamente sencillo, pues simplemente pues vas moviendo ese vector a lo largo de toda la circunferencia, y pues vas viendo cómo se vería el punto, ¿verdad? Si se ve más brillante o menos brillante, o el color va cambiando, ¿no? Entonces la sombra y la luz se van moviendo, y entonces lo que vas a hacer es calcular para cada uno de los puntos de esa esfera, lo vas calculando cómo se debe de ver, y hacer de esa manera la representación. La ventaja del rendering es que esos cálculos no tienen que ser secuenciales, es decir, uno no depende del otro, se pueden calcular de manera independiente. Entonces, la tarea se puede partir en muchas subtareas, de tal suerte que se puede paralelizar con cierta facilidad, ¿verdad? Entonces, lo que ha sucedido en el mercado, pues, es que en general el cálculo de cualquier tipo de rendering, ¿verdad? Es un gran reto para los procesadores, y pues demandan mucha capacidad de procesamiento. Entonces, si tú ocupas el procesador central para estar calculando todo este tipo de cosas en los ambientes gráficos, pues lo que sucede es que te lo acaban. Cualquier gamer, ¿verdad? Si así en nuestra audiencia hay gamers, saben, ¿verdad? Cualquier gamer saben que pues, si le pones un ambiente de juego más o menos bueno, que tenga algún parecido con la realidad, ¿verdad? Que la simulación sea buena, pues se va a acabar el CPU, que de plano pues no se puede jugar con el puro procesador, tienes que poner un acelerador gráfico,
¿verdad? ¿Y qué es un acelerador gráfico? Pues un acelerador gráfico es un acelerador dedicado a hacer este tipo de calculitos. Y es una tarjeta que tiene un montón de procesadores, normalmente es una matriz de varios cientos o miles de procesadores, ¿verdad? Que van a procesar casi que por separado un pequeño grupo de puntos de imagen y luego las componen en una imagen completa. Y esto les permite hacer los cálculos mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, pues probablemente hay dos marcas principales de aceleradores gráficos en el mercado, una es ATI y la otra es NVIDIA, ¿verdad? Tal vez NVIDIA pues se ha desprendido, se ha despegado como un líder más importante en el manejo de aceleradores gráficos, ¿verdad? Pero bueno, pues existen, pues les digo las dos, ¿no? ATI fue comprada por AMD y AMD pues se dedicó principalmente en los últimos 4 o 5 años se dedicó a desarrollar las nuevas consolas de juegos, ¿verdad? El Xbox, el nuevo, no sé cómo se llama, el nuevo Xbox y el nuevo PlayStation, ese tipo de cosas, y entonces pues ahí están ocupando sus aceleradores gráficos y bueno, pues ahora acaban de regresar al mercado comercial, digamos, y pues están reposicionando su oferta de aceleradores gráficos en el ambiente comercial, que se llaman ATI, y pues NVIDIA pues, realmente nunca se dedicó a hacer consolas, sino pues se dedicó a acelerar gráficamente las PCs de los gamers, ¿verdad? Y de ahí evolucionó hacia el mundo de High Performance Computing. Bueno, el tema es que cada uno de estas tarjetas aceleradores tiene una matriz de procesadores dedicados a ser procesadores netamente matemáticos, hacer multiplicaciones, divisiones, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo podemos aprovechar cuando hacemos cómputo científico, porque tenemos que hacer una gran cantidad de operaciones matemáticas de puntos flotantes. Entonces, cuando hacemos simulaciones o cuando hacemos, imagínense el ejemplo que les daba hace rato del análisis de elemento finito, ese tipo de cosas, necesitamos gran capacidad de procesamiento. Entonces, lo que podemos hacer es, lo que empezaron a hacer, digamos, los programadores hace tiempo, es que empezaron a escribir código en el lenguaje de los aceleradores gráficos, perdón, pero no para acelerar gráficamente nada, sino para resolver problemas complejos de cálculo. Entonces empezaron a ocupar aceleradores gráficos para eso, ¿verdad? Entonces, pues ahora eso se ha vuelto un mercado muy interesante que se ha desarrollado para el análisis de modelos. Imagínense ustedes quieren hacer un análisis financiero o pues ahora lo que está de moda, ¿no? Quieren hacer la predicción de cómo se va a comportar la pandemia del COVID en los diferentes países, ¿no? Que es lo que han hecho muchos matemáticos. Y hay un montón de modelos ahí subidos a internet. Pues, ¿qué es lo que hacen estos? Pues francamente, hacen procesamiento estadístico y pues son un montón de cálculos matemáticos, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es aprovechar toda esa infraestructura de procesamiento que era para los aceleradores gráficos o los GPUs en general y ponerlos no a hacer ningún cálculo para ningún gráfico, sino hacer cálculos para otros problemas técnicos o científicos, ¿no? Y eso pues es un nicho específico en donde ha tenido un crecimiento muy importante. Específicamente en Deep Learning y en inteligencia artificial, cuando estás corriendo modelos, ¿verdad? Para saber cómo se comporta un fenómeno X, ¿verdad? Necesitas mucha capacidad de procesamiento en punto flotante y entonces los aceleradores gráficos juegan un papel súper importante aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Sí, dime, Ayrin. No, disculpe. No, nada. Ok, bien. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Es que HP desarrolló un sistema específico para cómputo acelerado por GPUs. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Pues estamos viendo una manera diferente de ver los problemas de modelado a través de aceleradores gráficos que pueden hacer este modelo de procesamiento paralelo masivo, ¿no? Entonces, pero no a nivel de muchos nodos, sino a nivel de muchos chiquiprocesadores, por llamarles de alguna manera, que viven dentro de la tarjeta aceleradora, ¿no? Entonces, esto tiene una aplicación muy importante en inteligencia artificial y en deep learning, ¿no? Realmente, y bueno, pues en digamos, un tema relativamente emergente que es el IoT, pero que sabemos que va a generar cantidades masivas de información y va a requerir cantidades masivas de procesamiento, ¿no? Entonces, en realidad, en términos de inteligencia artificial, es casi un must, ¿no? Debemos de tener esa capacidad, ¿no? Entonces, en este ambiente de deep learning, ¿verdad? Entonces hay muchas, digamos, algunas compañías que están siendo pioneras en desarrollar esto, pues los grandes gigantes que ya conocemos, Amazon, Google, Microsoft, Baidu, que es China, ¿verdad? Entonces, pero
Hay muchas otras industrias en donde hay un potencial importante de deep learning, ¿verdad? Ya hablamos de manufactura, que es la más obvia. En procesamiento de imágenes, por ejemplo, es una que no es tan obvia, ¿no? El reconocimiento facial, pues es una aplicación relativamente sencilla en la medida en que utilizas pocos vectores para reconocimiento facial, ¿verdad? Pero en la medida que la haces más rica y más profunda, pues va a requerir más, ¿no? El procesamiento de video, de datos de agricultura, de procesamiento de habla, texto, en fin, seguridad es súper importante, ¿verdad? Con la detección de actividades fraudulentas, etcétera, ¿no? Entonces esto, pues nos da un nuevo campo en donde la inteligencia artificial puede actuar ya no en los ambientes científicos, sino en los ambientes comerciales. Y entonces, pues ese es el campo en el que nos, vamos a decir, estamos viendo oportunidades muy importantes. Por ejemplo, en healthcare, pues ahorita otra vez el tema de generar, aquí dice, el generar ahorros importantes en las drogas hechas a la medida, digamos, pero bueno, pues imagínense nada más en generar la cantidad de procesamiento de información que se requiere para poder generar una vacuna, ¿no? Entonces, en tratamientos personalizados, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces habíamos dicho que la generación de conocimiento o la inteligencia artificial tiene dos fases, ¿no? El entrenamiento y luego pues el actuar. Aquí dicen entrenamiento e inferencia, es decir, el poder deducir algo a raíz de lo que aprendiste, ¿no? Entonces, normalmente la primera parte es entrenar al sistema para que aprenda a través de patrones de datos conocidos, ¿verdad? Y entonces permita identificar los patrones, ¿verdad? Y saber qué sucede cuando se presenta un patrón determinado, ¿verdad? Y luego, pues en función de eso, generas un modelo en donde vas a inferir a través partiendo de lo que aprendiste, digamos, de lo que sucede con los datos, pues vas a poder decidir qué haces con esa información. La parte interesante es que antes pues, se tardaban semanas, pero en la medida que subes la capacidad la capacidad de la infraestructura, pues va a mejorar el tiempo de respuesta. Sin embargo, pues aquí, como dice, no necesariamente el multiplicar el número de servidores quiere decir dividir el tiempo de respuesta por la misma razón, ¿verdad? Es decir, 8 servidores no van a ser 8 veces más rápido, porque el problema no es lineal. Entonces, ¿qué es lo que estamos usando para mejorar esos tiempos de inferencia? Pues multiplicar la capacidad de procesamiento a través de aceleradores gráficos, ¿no? Entonces, realmente el poner un montón de procesadores, de procesadores matemáticos o de GPUs, ¿verdad? Puede reducir una tarea de días, efectivamente, a unas cuantas horas y a lo mejor pues hasta minutos, ¿no? Entonces, con la capacidad, además no solo de los nuevos aceleradores gráficos, sino un nuevo método de comunicación que lanzó NVIDIA que se llama NVLink, puedes hacer que los procesadores se comuniquen entre ellos más rápido que lo harían a través de un bus, normal o estándar, ¿no? Entonces, realmente lo que vas a hacer es que puedan comunicarse más rápido entre ellos los procesadores gráficos y te puedan dar un resultado mucho más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace diferente entonces este servidor de otros servidores en el mercado? Bueno, pues este es un servidor de 2 sockets, es decir, puede tener 2 procesadores Xeon x86 normales, ¿verdad? Pero puede soportar hasta 8 GPUs, ¿verdad? En un solo servidor. Y además con la comunicación NVLink entre los diferentes procesadores gráficos, que no es la comunicación normal del PCI o el PCI perdón, que son lo que usamos normalmente para conectar una tarjeta cualquiera, ¿no? Es decir, yo imagínate que en un DL380 quiero poner una tarjeta gráfica, pues uso una ranura PCI, ¿verdad? Que me permite pues un cierto throughput, ¿verdad? Pero específicamente en los ambientes gráficos existe la posibilidad de conectarse también por NVLink, lo cual haría que sea mucho más rápido el procesamiento, ¿no? Entonces, es una arquitectura muy novedosa en el sentido que puede soportar muchos GPUs, pero conectados de diferentes maneras, ¿no? Entonces, a grosso modo, ¿cómo se ve un 6500? Es un servidor, ¿verdad? Que les decía yo, puede tener 2 sockets,
¿verdad? Pero pues puede tener un montón de discos NVMe y además pues puede conectar hasta 8 tarjetas, 8 GPUs. ¿Verdad? No somos demasiado técnicos, pero aquí rápidamente cómo se ve el diagrama de bloques. Los dos CPUs con sus slots de memoria, ¿verdad? Cada uno tiene 12 slots de memoria, ¿verdad? Y luego pues tenemos el acceso directamente al switch para los GPUs, de tal manera que podemos conectar los aceleradores gráficos directamente aquí al bus. Y se pueden, les decía yo, se pueden conectar en diferentes modalidades, se pueden conectar ya sea por PCI o se puede conectar por NVLink 2 y se pueden conectar en diferentes modelos, ¿no? Entonces, podemos conectarlos en una matriz, interconectados todos entre ellos, lo cual pues va a permitir tener conexiones punto a punto entre dos bloques, digamos, de procesadores gráficos, y luego pues cada bloque tiene 4 pads de conexión con el otro bloque, ¿verdad? Entonces, los GPUs que están soportados son los Teslas. Los Teslas son esta familia de aceleradores gráficos que realmente no son aceleradores gráficos, sino son aceleradores de procesamiento, ¿no? Y algo que es importante que debemos de considerar es que los procesadores, digamos, los procesadores gráficos que se ocupan en este tipo de tareas necesitan programarse específicamente para ese ambiente, ¿no? Digamos que no usas el mismo modelo de programación que en un ambiente normal de procesamiento, ¿no? Entonces, si tenemos otra manera de conectar, les decíamos aquí, es utilizando el NVLink, que tenemos comunicaciones entre todos los GPUs para este tipo de GPUs, ¿verdad? Esto nos da realmente un throughput súper alto, muchísimo más rápido de lo que veríamos con un PCIe, y sin embargo también podemos conectar con el PCIe normal, ¿verdad? En este sentido, pues podemos conectarle hasta 2 procesadores por cada controladora, digamos, o por cada canal de PCI, ¿verdad? Entonces, en este modelo de procesamiento no es tan rápido como el otro porque no se comunican entre ellos directamente a través del NVLink, sino a través del PCI, ¿verdad? Se ve aquí la comunicación, es la línea negra, es la que nos permitiría conectar estas 2 tarjetas con cada uno de los CPUs, ¿no? Y entonces, los CPUs centrales, digamos, del procesador, que no son los GPUs, sino los CPUs. Y bueno, y aquí están soportados pues también otros tipos de aceleradores gráficos. Si se fijan hasta abajo, está el Radeon Instinct, que es un acelerador gráfico de AMD, no es un NVIDIA, pero bueno. Entonces, bien, ¿qué es entonces lo que tiene de características importantes el 6500? Puedes tener hasta 8 GPUs en un nodo, ¿verdad? Lo cual significa un procesamiento más rápido y más económico en un sistema de deep learning. ¿Por qué decimos esto? Perdón, la capacidad de procesamiento de los 8 GPUs en este tipo de ambiente pues, es mucho más grande, mucho mayor de lo que sería, pues imagínate un arreglo de 8 CPUs Intel normales, comunes y corrientes. Entonces, realmente tenemos, aunque digamos, son procesadores que están hosteados dentro de un procesador o dentro de un normal, eso nos permite tener un procesamiento mucho más rápido, mucho más económico, porque es más barato que poner un montón de nodos que hagan la misma tarea, ¿no? Por performance, ¿no? Entonces, si se fijan, la conexión de NVLink 2.0, pues es significativamente más rápida que la conexión del PCI. Estamos hablando de 300 gigabytes por segundo, no gigabits, sino gigabytes. Entonces, realmente, la comunicación o el canal de comunicación disponible entre los GPUs es muy, muy, muy rápido, puede tener un throughput impresionante, y eso nos va a permitir el poder hacer tareas de procesamiento pues mucho más rápido, ¿no? Y finalmente, pues el sistema pues sigue siendo un sistema HP con las características de disponibilidad, de RAS, de reliability, availability y serviceability que caracterizan a todos los servidores que tienen la tarjeta ILO. Ahora el ILO 5, pues tenemos todas esas características de disponibilidad y que nos permiten administrar ese ambiente, ¿no? Entonces, con tanto fuentes de alimentación como ventiladores que son hot plug, y con la facilidad de tener las fuentes en 2+2. Quiere decir en 2+2, quiere decir que son 2N las fuentes, es decir, puedo trabajar aún con la mitad de las fuentes, ¿no? Entonces, bien. Entonces, no tenemos realmente ningún competidor con 8 GPUs. No hay ninguna otra compañía que haya lanzado. Perdón.
que hagan hasta una arquitectura que soporte 8 GPUs. Hay otras arquitecturas que soportan hasta 4 GPUs, pero bueno, realmente estamos en una posición, ¿verdad? En una posición muy privilegiada en este mercado. Este servidor se lanzó a mediados del 2018, realmente empezó a agarrar por a finales del 2018 y a través de 2019 ha ido creciendo, ¿verdad? Entonces, es una plataforma súper interesante para High Performance Computing. Les digo otra vez, ¿en qué se puede utilizar? Pues normalmente en Deep Learning, en inteligencia artificial, que antes pues era algo que hacían normalmente solo los centros de investigación, las grandes instituciones de gobierno o educativas, y que ahora pues están haciendo pues todas aquellas instituciones o empresas que necesitan procesar grandes cantidades de datos, pero pues ya no son necesariamente datos de investigación, como lo harían los que desarrollan estructuras o desarrollan ciencia pura, sino pues ahora tienen aplicaciones más mundanas, que es precisamente el Deep Learning, ¿no? Entonces, cualquier compañía que le interesa saber qué está pasando con la información que genera, como imagínense una manufacturera, por ejemplo, una manufacturera de coches que está en el estado de Puebla, cuyo nombre no vamos a mencionar, ¿verdad? Pero que tiene normalmente entre 25 y 30 robots por línea, y tiene 8 líneas por planta y tiene 10 plantas, o 10 naves, 8 líneas por nave y tiene 10 naves, pues a lo mejor tiene varios cientos de robots que generan un montón de información de la cual se pueden sacar muchos datos importantes, ¿no? En el entender y saber qué está sucediendo con ellos y cómo ser más eficientes y sobre todo cómo disminuir los tiempos muertos y cómo optimizar las operaciones. Entonces, perdón, entonces realmente estamos llegando a campos en los que antes pues no, o industrias en donde no se manejaban este tipo de cosas. Imagínense ustedes la industria financiera que quiere saber, yo no sé si ustedes saben cómo andan los bancos en términos de abonados y de hecho o de tarjetavientes, ¿no? Pero típicamente un banco de mediano a grande pues mide a sus clientes en millones, ¿no? Entonces imagínense las transacciones de electrónicas que puede generar para un banco unos 15 o 20 millones de clientes, ¿verdad? Que ocupa su tarjeta 3, 4 veces por semana. Entonces, pueden generar una cantidad importante de datos que les puede permitir sacar realmente información valiosa de lo que están haciendo los clientes y que no te estén hablando 3 veces por semana para ofrecerte una tarjeta de la cual eres tarjeta viente desde hace 20 años, ¿no? Entonces, que sean realmente ejercicios de marketing mucho mejor enfocados y mucho más útiles que lo que están haciendo hoy en día, ¿no? Entonces, de que hay oportunidades, las hay realmente muchas oportunidades aprovechando todo lo que se está generando ahora por la gran cantidad de datos que se generan en todo tipo de ambientes, ¿no? Entonces, pues es una plataforma muy importante para Deep Learning con una capacidad de procesamiento fuera de serie. Realmente, como les decía, en el mercado no hay ninguna otra oferta que maneje en un solo servidor 8 aceleradores gráficos y que los maneje con el NVLink de NVIDIA, que nos permite tener, habíamos dicho, 300 GB por segundo disponible para comunicación entre los servidores. Entonces, es realmente una gran plataforma. Entonces, bien, con esto pues terminamos. Hay algunos recursos de pues quiénes son las personas, como les decía, acá en México, pues la gente que ha estado trabajando un poco en este tipo de proyectos es la gente preventa. Siempre pueden referirse ahí a Marco Fuentes, a José Luis Sánchez, y pues o si quieren, pues nosotros podemos contactar directamente con ellos. Mi nombre otra vez es Carlos Tomé. Entonces, carlos.tomé, tomés con th, carlos.tomé@grupalsa.com. Si necesitan algo, échenme un correíto y pues, rápidamente lo direccionamos con la persona correcta si ven ustedes una posibilidad de desarrollar un negocio interesante con este tipo de plataformas. Y sobre todo, a veces no sabemos de que existen estos negocios porque nuestros clientes no nos hablan de ellos porque no conocen este tipo de plataformas que tenemos disponibles y que podemos venderles. Y entonces pues simplemente no lo externan porque no, pues no, eso no es para mí, o no sé cuánto cueste eso, no sé, no me interesa, no, ni siquiera lo considera, ¿no? A veces sí, pues sí tienen la información para procesarla y están buscando a lo mejor cómo la van a subir a la nube de alguien o qué van a hacer con ella. O sea, a lo mejor tienen aquí una solución a la mano con las plataformas como los Apollo 6000, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso quedamos entonces.
No sé si hay alguna pregunta, Yerim. Ok, las preguntas les vamos a dar ¿Algún seguimiento comentario? puntual. Les agradecemos Ajá. por toda su asistencia. Les vamos a dar seguimiento por correo. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, pues entonces creo que sí estamos en tiempo, ¿verdad? Sí. Pues Pues muchas gracias por... Adelante, Yerim. no, muchas gracias al ingeniero Carlos Tomé por gerente de preventa de Hewlett Packard Enterprise. Y a todos ustedes por su Ajá. asistencia. Muy bien. Muchísimas gracias y muy buenos días. Estamos a sus órdenes. Hasta Muchas luego. gracias.